Buenas tardes. Comenzando con la etapa de los módulos de las jornadas académicas de transparencia en la hacienda pública y privada, comenzaremos con el primer módulo, que lleva por título Posicionamiento de los órganos de control y su relevancia en la rendición de cuentas y la transparencia. Expondrán en primera instancia el Síndico General de la Nación, doctor Daniel Reposo, director de la Auditoría de Área Económica de la Secretaría Federal de Control, José Gustavo López Roris, y la ministra de Auditoría General del Poder Ejecutivo, Berta Rodríguez. Haré una breve reseña de los currículum de cada uno de los exponentes. El doctor Daniel Reposo es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Fundación Altos Estudios Sociales Buenos Aires. Dentro de su experiencia cuenta con haber sido Síndico General de la Nación, de la Sindicatura General de la Nación, presidente de la Red Federal de Control Público de la República Argentina, miembro de la Reunión Especializada de Órganos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur, se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se desempeñó como gerente de control prestacional y gerente de prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, integró la Sindicatura General de la Nación, ocupando cargos de asesor legal, síndico, societario y posteriormente subgerente. Integró la Sindicatura General de Empresas Públicas, la Auditoría Externa. Dentro de su formación académica, cuenta con haber sido presidente del Comité Académico del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, miembro del Comité Académico de la Escuela de Responsabilidad Social, miembro fundador del Centro de Investigación, Capacitación y Desarrollo en materia de diversidad cultural, étnica y religiosa, junto al Centro Islámico de la República Argentina, el Consejo Nacional Armenio, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, el INADI, la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad Nacional de Lanús. Fue coordinador del área de transparencia de actividades de capacitación, Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Derecho de la UBA, y subdirector del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho, la UBA. Berta Rodríguez de Perineto, ministra auditora general del Poder Ejecutivo, es licenciada en Contabilidad de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Proyectos Sociales, BID-ENAN, Universidad del Cono Sur de las Américas, posgrado en Auditoría de Gestión, Universidad de Chile, INCADE, posgrado en Didáctica Superior Universitaria. Es docente, auditor y consultora de empresas y actualmente ministra. José Gustavo López Roris ocupa el cargo de analista de finanzas y control de la Contraloría General de la Unión desde 1995. Tiene un posgrado en Ciencias Contables de la Escuela de Posgraduación de Economía de la Fundación Getulio Vargas y graduado en Ciencias Contables por la Asociación de Ensino Unificado de Distrito Federal. Fue jefe de la División de Análisis y Contabilidad de la Secretaría de Control Interno de los Ministerios de Agricultura y de la Educación. Coordinador general de la Auditoría y de Tomada de Cuentas Especiales de la Secretaría Federal de Control Interno. Coordinador general de la Auditoría de Cuentas del Área de Infraestructura de la Secretaría Federal de Control Interno. Coordinador general de Auditoría de las Áreas de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior de la Secretaría Federal y Control Interno. Coordinador General de Auditoría del Área de Fasandaría y Secretaría Federal de Control Interno. Coordinador General de Auditoría del Área de Planeamiento, Orçamento y Gestión de la Secretaría Federal de Control Interno. Director de Auditoría del Área Social de la Secretaría Federal de Control Interno y director actualmente de la Auditoría del Área Económica de Secretaría Federal de Control Interno. Ahora le doy la palabra a la Auditora Interna de la Nación, que hará una introducción. Para comenzar, este es un módulo que tal vez no muchos conozcan de qué se trata el REOCSI, como le conocemos internamente nosotros. Es la reunión especializada de organismos de control interno de gobierno que funciona dentro de la órbita de Mercosur. Esta reunión especializada se viene realizando desde el 2004, con una asiduidad un poco relativa. Tenemos 8, el último lo culminamos la semana pasada en Asunción, el año pasado se realizaron también 2 en Argentina y el próximo año
en el primer semestre, durante la presidencia pro tempore de Uruguay, vamos a organizar el 9º Congreso de reunión especializada. Esta reunión especializada realmente es muy importante para el crecimiento de los órganos de control de gobierno que tal vez no hemos tenido una posibilidad cierta de profesionalizarnos. Más cerquita, perfecto. Esta es una oportunidad que tenemos de intercambio de experiencias, intercambio de conocimientos entre pares, porque es importante compartir experiencias para este crecimiento conjunto. Esta reunión especializada que se ha venido sosteniendo formalmente en estas reuniones, pero por vía informal a través de intercambios que hemos generado, también está integrado y sumado a esta reunión especializada Chile, que tenemos una presentación posterior en horario de la tarde con el Consejo de Auditoría de Gobierno de Chile. También se ha sumado la Contraloría de Ecuador en forma activa y en algunas otras oportunidades también hemos tenido la posibilidad de contar con Bolivia y con Venezuela. Realmente el crecimiento que podemos asegurar que el intercambio de experiencias ha generado ha posibilitado también el poder realizar nuestra tarea en forma más eficiente, en forma más técnica, y ha sido un poco el origen de nuestras ansias de poder hacer las cosas mejor. Creo que este es un ámbito significativo, le quisimos dar una relevancia extrema a este compartir. Agradezco enormemente a mis colegas que están aquí, que han podido viajar y han podido han querido generosamente compartir sus experiencias en esto, lo que es el posicionamiento de los órganos de control hacia la transparencia y la rendición de cuentas, que es el nombre del módulo. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. En primer término, felicitar por estos 100 años de vida que tiene la Auditoría Interna de la Nación, a cabeza de la presidenta, querida amiga Carmen, pero sobre todo a cada uno de los trabajadores, porque hay un viejo dicho, que voy a repetirlo, que establece básicamente que la gestión de un gobierno no se mide a través del discurso de sus funcionarios, sino del trabajo de sus equipos. Y gracias al trabajo del equipo, de los ex auditores y de todo el trabajo, hacen que una nación tan importante como la del Uruguay tenga un órgano de la relevancia de la Auditoría Interna de la Nación. Por eso quiero, en nombre de mis compañeros de trabajo, en nombre de todo el equipo que integro como titular de la Sindicatura General de la Nación, hacerle un homenaje a cada uno de los trabajadores y básicamente poner de relieve una vez más la hermandad que debe existir entre todos los latinoamericanos y especialmente con todo el pueblo charrúa, que para nosotros nos une no solo la historia, sino una cuestión de hermandad, entregándole a Carmen en este momento una placa por los 100 años para que quede dentro de la auditoría y un presente institucional que hace a la transparencia del trabajo que deben tener los órganos de control.
Bueno, ahora sí, espero que no me descuenten este tiempo que tengo para hablar. Por ahí gano algún minuto más, pero párenme porque soy de hablar mucho, muy inquieto. Pero quería básicamente dar algunos conceptos. La REOCSI, como bien decía Carmen, la reunión especializada de organismos de control, hace algo que es fundamental, al crecimiento de todas y cada una de nuestras instituciones. Muchos años en la historia han querido dividirnos, separarnos, trabajar con compartimentos estancos. Nosotros hablamos de un ecosistema que tiene que ver con la responsabilidad social. Si nosotros tenemos que crecer básicamente como sociedad, que nuestros pueblos crezcan, la mejor forma de trabajar es todos juntos. Y para esto deben estar todos los órganos de control trabajando, compartiendo experiencia, aprendiendo unos de otros. Y este concepto que por ahí no caracteriza a muchos de los argentinos, lo ha dicho el propio Papa Francisco, así que me atrevo a repetirlo, que es la humildad es la que debe priorizar y sobre todo los que más debemos aprender de esto somos los argentinos. Y en eso trabajar con humildad, con poder escuchar al otro, hace que crezcamos como sociedad y pongamos toda la labor en el eje central, que es la familia, el crecimiento social de cada uno de los seres que componen una nación. Pero por encima de todo esto también, dentro de nuestra idiosincrasia particular de como país, nosotros hablamos de control. No hay control posible si no hay decisión política, porque podemos tener el mejor organismo de control del mundo, las personas mejores formadas dentro de una organización, pero si no hay decisión política, no va a haber jamás control. Ahí decimos que el que gestiona bien debe controlar bien, y en esto es importantísimo que la premisa esencial de cada funcionario público cuando asume se comprometa con la gestión sabiendo que tiene un buen control detrás. Y para esto estamos los organismos de control, para matar a alguien no, para investigarlo no, para ayudarlo en definitiva, para coadyuvar que este sistema funcione, debemos trabajar juntos, quien gestiona y quien controla, a la par, con un control concomitante y no con esos controles. Yo vengo de los 12 años en la administración pública, producto de haber sido un becario, un estudiante de una escuela que tuve el honor de hace pocas semanas estuvo el propio expresidente Mujica visitándola, donde formaba gurises y a los 15 años ya éramos empleados públicos. Y creo que este es un valor referencial que debemos tener. Amar a este trabajo, al trabajador público, porque a diferencia del trabajador privado que trabaja para alguien en pos de obtener una ganancia, nosotros trabajamos básicamente por la gente, nos capacitamos para mejorar profesionalmente, ponemos todo nuestro esfuerzo en que alguien tenga su derecho, porque tenemos que tener en claro que detrás de un expediente siempre hay una necesidad, y esa necesidad no hay otro en una sociedad que la cubra, sea el propio Estado. Por eso los funcionarios políticos deben tener como premisa esencial esto: detrás de un expediente siempre hay una necesidad, y para que haya una necesidad, para poder paliarla, debe estar el control, controlando no las formalidades, sino que se hayan cumplimentado todos los procesos y que el objetivo principal de un Estado se cumpla. Ese es el rol principal del Estado. En eso hemos encarado una fuerte apuesta, pero porque había decisión política. Para que haya decisión política tienen que nutrir de recursos a los organismos de control y sobre todo generar algo que para nosotros fue esencial. Como decía, vengo desde los 15 años siendo trabajador de planta permanente y hace 6 años que estoy a cargo de una organización, el honor de poder estar a cargo de un organismo como la Sindicatura General de la Nación. Para aquel que no conoce cómo funcionamos, en la Argentina tenemos 2 órganos de control. Uno, que es el
el que hace las cuentas y el que revisa las cuentas de una gestión, la cuenta de inversión es el Congreso, es el que aprueba el presupuesto y que luego lo controla. Eso lo hace a través de un brazo técnico que es la Auditoría General de la Nación. En cambio, el control interno está en manos de la propia presidenta o presidente en el futuro, en pocas semanas, de la Nación, que es el organismo que la asiste para controlar no solo y monitorear el avance de la gestión, que es la Sindicatura General de la Nación. Lo primero que hicimos es establecer un plan estratégico, porque si no hay plan estratégico, no hay objetivo. En ese plan estratégico se fijaron las principales premisas y pautas que deben tener los trabajadores de lo que tiene que ver con la gestión que tenemos que realizar. Y en esa, los valores y la capacitación y la tecnología son premisas fundamentales, porque para lograr un buen control tenemos que tener profesional especializado, y para que haya una buena gestión también debe haber personal especializado. La presidenta, cuando le llevé la temática y obviamente la propuesta, no se le pueden llevar a las autoridades y más a la presidenta problemas, sino también mostrarle cuál es la solución. Decidimos crear un Instituto Superior de Control de la Gestión Pública. Eso fue una piedra fundamental para el control, porque permitió que este instituto universitario, hoy con 26.000 alumnos, de los cuales hay muchos que han egresado del Uruguay, de la auditoría, dentro de este instituto, permitiera generar una formación integral a través de distintas especializaciones, programas de formación, cursos de capacitación, etc. No se concibe a un Estado con su personal no capacitado, sino que la mejor impronta es tener una carrera administrativa que permita un ascenso en su carrera de cada uno de los personales. ¿Y cómo? Con concursos, en forma transparente. Y además una carrera que permita que si una persona tiene muy buenas evaluaciones con un sistema transparente de evaluación y una capacitación mínima de acuerdo al perfil, pueda ascender. Esto se extendió a lo largo y ancho de toda la administración pública. Generó un valor agregado, porque permitió avanzar, como bien decía Carmen, como bien decía el jerarca del Ministerio de Economía, hoy no se concibe un mundo si uno no se pone a pensar qué es lo que va a pasar y se prepara continuamente con la digitalización y con las nuevas tecnologías. Seguimos con las mismas herramientas de otrora, pero le incorporamos a la auditoría, y que no es el caso hablar aquí de las auditorías de cumplimiento, porque esto lo conocen y lo tienen internalizado todo, sino que concebimos como eje central al control. ¿Y a qué control? Al control de cumplimiento de los objetivos, al control de la gestión, a evaluar la gestión, a medir el impacto que producían esas políticas públicas y no quedarnos en los meros informes de auditoría, porque todos y cada uno de nosotros sabemos, quienes están en la gestión o quienes hemos pasado por la gestión y quienes estamos en control, que los mejores expedientes, los que están mejores armados, mejores fundamentados, cuando tienen esas resoluciones grandilocuentes que tratan de explicar todos, ahí generalmente es donde están los hechos de corrupción y donde están la falta de transparencia y la falta de control, porque en un proceso de vialidad en países como el nuestro, en Argentina con 40 millones de habitantes, donde se hizo un plan de vialidad para cubrir las rutas de todo el país, hay solo 6 empresas a nivel nacional que podían cumplimentar con estas licitaciones. Y entonces, solo juntarse en un bar permitía que puedan armar todas y cada una de las licitaciones sin
omitir un solo detalle. Y para los organismos de control nos era muy difícil ponernos a controlar porque tenían absolutamente todo. Entonces generamos nuevas herramientas y las nuevas herramientas pasan por un control concomitante y un control preventivo. En primer término, la transparencia se debe lograr, como se ha hecho, con la revisión en forma preliminar de los órganos de control de cada pliego de licitación y a su vez que cada pliego de licitación esté expuesto en portales públicos y darle a todos y cada uno de los ciudadanos, cada uno de los oferentes que tengan la posibilidad de revisar en forma previa cada uno de los pliegos. Luego de ese proceso, recién podían llevar a cabo el llamado a licitación. Obviamente también en esto debemos verificar con mucha cautela y con mucha especialidad cada uno de los puntos de las especificaciones técnicas. Porque si yo quiero comprar un auto y pongo que las cubiertas tienen que estar dotadas de 4 tornillos, para dar un ejemplo, seguramente estoy dirigiendo a determinada empresa que compre. Todos estos factores tienen que ver con la transparencia, de poder tener una revisión concomitante, con un asesoramiento previo y con la ciudadanía que pueda opinar. Esto ha generado un marco importante de transparencia en las gestiones y algo que quiero también detenerme, que en la Argentina era moneda corriente en anteriores gobiernos, era que las denuncias que se formulaban cuando querían hacer una ruta, el Estado Nacional proveía el dinero y la autorización, y cuando uno iba a ver la obra, no existía. Entonces, ¿cómo cambiamos de forma conjunta y concomitante con cada uno de los ministerios? Por eso digo que tiene que haber decisión política. En forma previa, cada ministerio, en este caso el de Obras, el de Planificación y Obras Públicas, tenía que, junto con los organismos de control, visar la obra desde el mismo momento de su concepción, desde el mismo momento de su proyecto, dar el ok técnico para luego hacer el llamado, la autorización y el llamado a licitación. Pero el llamado a licitación implicaba otorgarle el dinero, no, dejar comprometido el dinero para un llamado a licitación. Luego de licitar, recién se le entregaba el 10% y a medida que cada obra se iba inspeccionando con las certificaciones correspondientes, se le iba entregando la otra parte. Lo mismo hicimos con las rendiciones de cuentas. Pero por sobre todas las cosas, porque tengo poco tiempo y por eso me apuro, tiene que ver con cada uno estar respetando sus roles, el de la gestión y el del control, y mantener cada uno su independencia, pero poder generar mecanismos. Por cada trabajo de control que se hace, tenemos hoy no solo una matriz de riesgo, sino también una sistematización de cada una de las observaciones, en alto, mediano y bajo impacto. Pero, ¿cuándo las cargamos en el sistema? Una vez que tenemos el informe, no. Una vez que se detecta la observación. Ahí el órgano de control, el órgano rector, en este caso la sindicatura, en esto, disculpen que no les aclaré, pero nosotros somos órgano normativo de coordinación y supervisión de todo el control interno. La responsabilidad del control está en la máxima autoridad de cada uno de los organismos y en quien gestiona, y nosotros somos un factor coadyuvante, y quien realiza la parte operativa son las unidades de auditoría interna que hay en cada jurisdicción, organismo, empresa, cooperativa, etcétera, etcétera. Pero cuando cada una de esas unidades detecta una observación en forma inmediata, la debe incorporar en un sistema. Y ahí juega el rol de la sindicatura, que cuando se detecta y son de alto impacto, generamos comité de control, una herramienta que nos ha servido muchísimo, porque es estar discutiendo en el mismo momento el problema y comprometer a quien está a cargo de la gestión a generar una acción correctiva de forma inmediata, una
con un plazo y un responsable. Y de esa manera permite que ese círculo virtuoso entre quien gestiona y quien controla pueda ser monitoreado, no solo a través de la sistematización, sino mientras avanza el esquema de control. En esto, permiso, voy a decirle que esta herramienta ha sido indispensable porque era romper también esa cadena, ese círculo vicioso donde quien gestiona nos miraba con recelo porque dice esto nos vienen a poner palos en la rueda, y mientras que nosotros de este otro lado decíamos que ellos nos ocultaban información y uno nos desconfiábamos del otro. Estos comités de control han sido sustanciales en nuestro país porque permitió generar esa confianza y esa sinergia entre ambos, porque el fin debe estar puesto en la gente, en quien recibe la problemática. Y para esto le voy a dar un ejemplo. Desde Buenos Aires se programaron planes de viviendas federales para todo el país que impactaban en cada una de las provincias. Con este sistema llevaba para coadyuvar el Estado, lo que hizo el Estado Nacional, construyó modelos tipos de vivienda, barrios de viviendas. Lo analizamos, se dio la autorización técnica, el ok por parte del órgano de control, pero cuando lo fuimos a llevar a la práctica, en una de nuestras provincias, La Rioja, donde en verano 50 grados de calor, se duerme obviamente siesta, básicamente por el calor, querían construir las viviendas tipo. Las viviendas tipo habían sido confeccionadas para una familia tipo, de acuerdo a los indicadores, pero de acuerdo a los indicadores de Buenos Aires. El indicador de Buenos Aires es 1,6 personas de nacimientos por familia. El de La Rioja es del 3,8. Cuando el auditor que estaba, el conocedor de la realidad local, vio el proyecto, inmediatamente dijo, esto no es un plan de vivienda, esto es un plan de hacinamiento, estos son guetos. Antes que se licitara, generamos este comité de control y esas viviendas tipo que rondaban los 75 metros cuadrados se convirtieron en viviendas tipo para esa región de 100 metros cuadrados con aleros y preparadas para que la idiosincrasia del lugar. Digo, esto es lo que tiene que ver con poder monitorear en tiempo oportuno. Si hubiésemos actuado como antes, se hubiesen cubierto absolutamente los pasos. Este verbo que tenemos los que controlamos, cumplimiento, he cumplido con mi objetivo, con las guías, con los manuales, con todas estas cosas que hablamos todos los días, y nos hubiésemos cubierto. Yo ya me cumplí con el plan. Pero en realidad, ¿qué le estábamos dando como valor agregado a la gestión? Absolutamente nada. Y esto creo que es el desafío que tenemos para adelante. Obviamente tenemos muchísimas cosas por mejorar, muchísimas cosas por aprender, pero creo que lo más importante es romper esa barrera interna que tenemos quienes controlamos de el cumplimiento mero de los objetivos. El control es mucho más que una auditoría. El control abarca el aspecto del monitoreo desde el mismo inicio de la idea hasta ver el impacto que produce. Y con esto me tomo 5 minutos, no, tengo 5 minutos, por ahí me tomo 5 minutos adicionales, pero con la disculpa y si me lo dan. Trataré de ser del menor tiempo. Digo, ¿qué produce un plan de vivienda? También es nuestro deber como organismo de control. ¿Qué impacto genera? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y para esto tenemos que analizar distintos tipos de impactos. El impacto económico en la región fue bueno, porque la construcción no solo tiene que incluir a aquellos ciudadanos que hay que darle protección y por ahí no tienen el derecho, o no tienen el derecho lo tienen, lo que no tienen es la forma de adquirir una vivienda propia, sino que tenemos que darle casa, habitación por nuestra propia Constitución, que es el derecho inalienable que tiene un Estado, mejorarles las condiciones de vida,
mejorar las condiciones en educación, en salud, y con el plan de construcción lleva íncito básicamente una mejora en la productividad y en los ingresos, porque ustedes saben, si se motoriza la construcción, los países, esto tiene más de 1.600 variables de empresas que comienzan a producir. Estos impactos hay que medirlos. También tenemos que nos ha pasado con algo negativo. En un gobierno hicimos la primera medición de impacto y ahí nos dimos cuenta que en un plan de salud, un plan de vacunación para prevenir la hepatitis A, la gripe, aquellas cosas que cuando muchas veces nos ha pasado de cruzar la frontera teníamos que tener revisiones o revisaciones previas al entrar. ¿Cómo paliarlas? Bueno, se hizo un hermoso modelo de vacunación para aquellos que tenían obra social. Los pobres, los que contraen las enfermedades, aquellos que tienen los mayores problemas, no tienen obra social. Entonces, el Estado debe ocuparse no por los que tienen obra social, sino por los que no tienen obras sociales. Y para esto, cuando hicimos la medición de impacto del plan, era prácticamente nula. ¿Por qué? Porque se había dado el sistema de vacunación, se habían dado los sistemas de medicamentos para aquellos con un gran convenio con todos los gremios. Y como bien dice Lula, los pobres carecen de sindicatos, o sea que quedaba un 30% de la población excluida. Esto fue determinante para generar programas de vacunación obligatorios desde el Estado para absolutamente toda la población. Se pasaron de 4 vacunas obligatorias a 16 vacunas obligatorias. ¿Qué impacto producía? Y lo pudimos medir, la mortalidad infantil bajó un 78% a través del plan de vacunación. Pasamos de tener 190.000 personas con la gripe A pasar al año siguiente a tener 1.200 y al otro año a tener 40 personas. Digo, esto es lo que tenemos que mirar también como organismos de control y evaluar si esa política que se aplica sirve o no sirve. Y sobre todo el objetivo que tiene cada una de las organizaciones. En la época que estaba en la línea, por así llamarlo, que era gerente, tenía un organismo a cargo, entre ellos, que era el Instituto de Ayuda Financiera, y el otro instituto tenía que ver con el Instituto Geográfico Militar. Los dos mejores institutos desde el punto de vista del control. Entonces, cada uno decía, no, se lo tomaba como los ejemplos de lo que debía ser el control. ¿Qué sucedía? El Instituto Geográfico Militar, para no aburrirlos, su objetivo era la confección, exploración de mapas. Tenían que confeccionar los mapas de la República Argentina. Esa tarea la habían delegado en una empresa privada, que era el Automóvil Club, que lo único que se preocupó por tiempo, porque no tenía expertise para ello, de lo que eran las rutas. Y el Instituto Geográfico Militar tenía una gran imprenta, producto de haber otrora hecho la impresión de mapas, y se dedicaba a hacer la cartilla, las viejas cartillas de los documentos nacionales de identidad. Entonces, claro, tenía un sistema de compra espectacular, tenía un sistema de controles por oposiciones espectaculares, dignos de mención por parte de los órganos de control, pero su objetivo era totalmente disímil al que debía cumplir. Y esto es tarea de los organismos de control, que le debemos señalar como control interno, en este caso a la presidenta, en el caso del Uruguay, al jerarca respectivo de quien dependen, cuáles son las falencias para de manera inmediata poder articularlas. Pero no basta con señalarlas, sino basta con el compromiso que tenemos que tener quienes gestionan y quienes controlamos. Porque si no, de nuestro lado, el compromiso culmina con la emisión del informe y no con el seguimiento y no con ese valor agregado que tenemos que dar como trabajadores públicos de comprometernos con la solución, no vamos a llegar a nada. Tenemos que seguir con el monitoreo, comprometernos con programas de fortalecimiento
de las acciones correctivas y hacer el seguimiento. Y para esto no hay otra cosa de volver al inicio, la decisión política. Si no hay decisión política para hacer esto y darle a los organismos de control la fuerza que tenemos que tener para imponernos y discutir de igual a igual para quien es que gestiona, no sirve el esfuerzo, no sirve de nada. Por eso en esto tiene que ver la decisión política y la concientización de cada uno de los funcionarios que integran la gestión y el control. De esta manera, esa sinergia que vamos a provocar va a redundar en beneficio de la sociedad. ¿Qué cuál es? Digo, en mi caso, y lo repito porque lo repito con orgullo, producto de nuestras crisis en el país, mi padre nació en el año 28. Recién se pudo inscribir 18 años después con su nombre y a su apellido. Sus padres lo abandonaron, producto de la crisis, producto de haber trabajado en tareas de destajo, y generó a los 18 años inscribirse porque tenía que hacer el servicio militar. Esto era sagrado. Digo, hoy ha cambiado mucho. Mi padre aprendió a leer y escribir conmigo gracias a los planes de un gobierno nacional de otrora, y generó esto de que el mayor lugar que puede tener un ser humano como familia, como concepción, es ver el ascenso social de su propio hijo, ver que sus hijos mejoran la condición de sus padres. Y esto tenemos que tener claro a la hora de estar en la gestión o el control. Si no, no sirve absolutamente de nada. Desde ya, muchas gracias, felicitaciones de nuevo por habernos invitado y por ser parte de este proceso que no tiene que continuar. Muchas gracias. Buenos dias. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa por não falar em espanhol, né? Vou falar despacio, é isso? Queria agradecer, em nome da Controladoria Geral da União, o convite feito para participar desse evento. Felicito, né, aos 100 anos da Auditoria Interna da Nação do Uruguai. Queria cumprimentar também a pessoa do senhor Daniel Reposo, né, síndico-geral da Nação da Argentina, e da ministra de Auditoria Geral do Poder Executivo do Paraguai, doutora Berta. Dentro deste módulo aqui, a gente está participando, dentro do nosso grupo, dentro do grupo dos nossos trabalhos do Mercosul, eu vim colocar um pouco da experiência do Brasil, principalmente no tema que é o posicionamento do órgão de controle, né? E que de fato agrega valor à gestão pública, né? Será que de fato o controle interno pode agregar valor à gestão pública? Esse é o nosso dilema, né? Nós sabemos que a corrupção ela sempre existe e existirá, né? Sabemos também que temos bons gestores. Então, a Controladoria Geral da União ela tem duas linhas de atuações muito claras. O gestor que está com boas intenções, ele tem a ajuda da Controladoria Geral da União. Agora, o gestor também que não tem compromisso com a entrega do serviço público é uma outra linha de atuação. Essa, de fato, a gente não costuma conversar muito. A gente conversa com quem tem boas intenções de executar políticas públicas. Nesse contexto, a CGU ela tem
4 funções básicas e que, dentro dessas funções, obviamente, está a parte de controle interno. Então, nós temos a Secretaria Federal de Controle. Temos também a questão dos aspectos correicionais. É aquilo que eu falei para os senhores e as senhoras, né? O bom gestor, a gente vai ajudá-los, vai agregar valor à gestão. O mau gestor é uma outra linha de atuação. Temos também, e entendemos, que temos que promover a prevenção e também a transparência do governo como um todo, ou seja, apresentando informações à sociedade, colocando disponível todas as informações da execução orçamentária e financeira, dando possibilidade para que o controle social, de fato, exista dentro de cada país. Não dá para imaginar que a dimensão que é o Brasil, apenas os órgãos de controle darão conta de acompanhar todas as políticas públicas, né, estabelecidas em todos os entes subnacionais. Então, é um dos nossos objetivos incrementar a transparência, fortalecendo também o controle social. E tem a parte também de ouvidoria, que também é uma das funções que está concentrada na CGU. Então, dentro do controle interno, que aí é a parte que está mais associada ao nosso tema aqui, nós temos também aquilo que eu falei para os senhores, né? O bom gestor, ele necessita de orientação. Ou seja, nós temos que também dar a nossa opinião construtiva, o fortalecimento, o aprimoramento da gestão pública, né? O que interessa, de fato, é que as políticas públicas sejam entregues, é que o cidadão que está na sua municipalidade receba do Estado aquela política pública, quer seja da área social, quer seja da área econômica, quer seja da área de infraestrutura. O importante é que a política pública chegue no cidadão. Isso é que, de fato. E a auditoria interna ela tem que estar associada a isso. Não tem condições. Controles meramente formais, controles por controles. Então, a auditoria interna, na minha visão, ela tem que agregar valor à gestão. Temos também 2 técnicas só, auditoria e fiscalização, que eu vou contextualizar um pouco. Tem os aspectos disciplinar, a transparência, como eu já coloquei, e a questão de ouvidoria. Esse é o organograma simplificado da Controladoria Geral da União. Nós temos o secretário, o ministro de Estado, né? Ou seja, o posicionamento, na nossa visão, adequado, independente, assessora diretamente o presidente da República, tá certo? Não tem vinculação com o Ministério. Temos uma secretaria executiva e as 4 funções de governo representadas em secretarias nacionais. Temos representação nos 20 estados federados, ou seja, né, 26 estados mais o Distrito Federal, né? Então, nós temos representação. A CGU hoje tem média tem em torno de 2.000 servidores, tá certo? 600 localizados no órgão central e 400 espalhados pelo todo o território nacional. O Brasil tem uma característica do orçamento ser muito centralizado. Se arrecada na União e depois se transfere aos subentes nacionais. Então, portanto, a CGU, essa decisão de ter representações regionais é muito em função disso. Muitos dos recursos previstos no orçamento da União são descentralizados para estados e municípios. Dentro do ambiente de controle interno, nós temos 5 grandes linhas de atuações. A avaliação da execução do programa de governo, é como eu coloquei para os senhores, né? A CGU, a primeira coisa que ela, na sua matriz de risco, ela pega o orçamento geral da União, as políticas públicas, faz um processo de hierarquização e depois, com base nessa matriz de risco, usando as teorias clássicas de matriz de risco, materialidade, relevância e criticidade, prioriza o que vai acompanhar. Certo? Então, fazemos levantamentos gerais, elaboramos amostras estatísticas e fiscalizamos se, de fato, a política pública está chegando no cidadão. Será que o médico está dentro do hospital onde deveria estar? Será que a merenda escolar dos alunos está chegando aonde deveria chegar? Será que os benefícios sociais do governo estão chegando a quem, de fato, merece receber? Ok? Então, essa é a primeira linha que nós tentamos aprimorar a gestão pública. Então, a CGU ela faz recomendações, ou seja, identificada uma situação de risco,
quem tem que passar a controlar e mitigar aquele risco é o próprio gestor. Então, você faz uma recomendação que nós chamamos de recomendação estruturante. A implementação do sistema, os red flags em cada política pública, para que aquele fato identificado pela autoria não mais aconteça. Tá certo? Então, nesta parte inicial, e obviamente, como em toda organização, eventualmente, obviamente que nós acreditamos que a maioria dos gestores são pessoas que querem entregar a política pública. E nessas situações também, se houver um desvio de conduta, a CGU vai apurar. Ela tem que apurar. Ok? A outra, as auditorias investigativas. Essa é a linha que não tem conversa muito com os gestores públicos. Tá certo? Temos a questão da avaliação dos administradores de formas gerais, né? Nós temos mais de 600 unidades gestoras no país. Nós fizemos um acordo com o Tribunal de Contas da União, a nossa corte externa de controle, de fazer rotacionamento de áreas. A gente não vai em todos os anos. A gente tem uma matriz de risco estudada junto com o próprio Tribunal de Contas da União, porque essa terceira linha, o objetivo dela é entregar o julgamento à Corte de Contas. Então, a gente faz um rotacionamento que, pelo menos pelo menos uma vez a cada ano, a gente vai naquela instituição. Outras não. Todos os anos tem auditoria em função da matriz de risco. Nós temos também aquilo que eu falei, a questão da orientação preventiva para os gestores. Dentro dessa avaliação de programa de governo, de entrega da política pública, nós temos dois métodos. Nós temos um método estatístico, aquilo que eu falei para os senhores, da matriz de risco, da hierarquização e da priorização. Considerando que o orçamento da União, o orçamento do governo brasileiro é muito concentrado na União e há muita transferência aos entes subnacionais, nós também temos uma escolha aleatória para fiscalizar os entes subnacionais nos recursos federais por eles aplicados. Então, a gente também dá o senso de vigilância, né? É um sorteio aleatório, utiliza o órgão central de loterias do governo federal. Então, a gente fala que é o sorteio a reverso. Ninguém quer ser sorteado, né? Então, a gente utiliza o Sistema Nacional de Loterias para fiscalizar, ok? Dentro dessa sistemática de acompanhamento das políticas públicas, todos os nossos relatórios são publicados na internet. Esses são alguns dos relatórios que eu estou, só para título de ilustração, quem quiser acessar, está na página da CGU, todos os relatórios de avaliação de política pública. O exemplo que eu posso dar para os senhores seria o do Bolsa Família, um programa internacionalmente conhecido. Nós temos um cadastro único de pessoas que necessitam de complementação de renda do governo federal, em torno de 40 milhões de pessoas, 23 milhões de famílias. O governo gasta com esse programa, em média, 24 bilhões de reais. Né? Então, é um programa que tem a capilaridade do país todo. Nos primeiros acompanhamentos da CGU, o índice de detecção de erro era 12%, significaria dizer o quê? Que 12% não teria direito de receber aquele benefício. Os índices hoje estão aproximando de 3% a 4%, em função de quê? De recomendações estruturantes, sistemas informatizados, cruzamento de dados, que não deixa conceder o benefício mesmo na origem, ou seja, já na origem se pode se detectar que aquela pessoa não tem direito. Obviamente que eu estou falando do emprego formal, do emprego que é formalizado. Aquilo que é informal, dificilmente os sistemas vão captar, né? Ou seja, nós já chegamos casos, para vocês, para ilustrar, que um filho de um governante local estava como beneficiário daquele programa. E, usando a transparência, o tripé, o outro ponto de apoio da CGU, todas as informações desses 23 milhões de famílias estão disponibilizadas na internet. Então, facilita muito o controle, facilita que o controle social faça a denúncia e que a gente possa, de alguma forma, utilizar os conselhos municipais para acompanhar a execução dessa política pública. Então, são vários, todos disponibilizados na rede mundial de computadores. Dentro do programa de seleção de sorteio, o Brasil é um país que tem muitas municipalidades, são mais de 5.500 municípios.
nós, nesse programa, já visitamos a metade do país em fiscalizações. Eu mesmo já fui em vários municípios de extrema necessidade de recursos, de famílias que vão para a escola para poder se alimentar. Essa é a realidade em determinadas localidades do Brasil. Elas vão para a escola para poder se alimentar. E há casos em que a merenda é desviada, né? Vejam só vocês, né? O que nós ainda temos que combater? O desvio da merenda escolar que vai para as nossas crianças e o futuro do nosso país, né? Então, esse é só um dado para vocês. Aí sim, essa é outra parte que a CGU não conversa muito mesmo, não. Então, essa parte das operações investigativas, ok? Então, nós temos uma área de inteligência, nós temos acesso a todos os bancos de dados do governo federal, nós temos muitas bases de dados, fazemos cruzamentos, temos geração e temos uma articulação com os órgãos de combate à corrupção também, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais dos entes subnacionais, tá? De todo esse trabalho, isso começou basicamente em 2004, ele foi se aprofundando, o resultado dessa interação com os órgãos de combate à corrupção são em torno de, nós já realizamos até setembro, 182 operações com os órgãos parceiros, que nós falamos, tanto a Polícia Federal. E não é apoio. Muitas dessas operações, o protagonista é a própria Controladoria Geral da União. Ela detectou o problema, viu que não era questão de gestão, e sim de desvio de conduta, de corrupção. Então, como que você vai tratar com a pessoa que é corrupta? Você primeiro tem que tentar tirá-lo, e aí sim, num segundo momento, né, tentar fazer recomendações de caráter estruturante, para que aquele caso que ocorreu, ele não volte a repetir. Extremamente difícil. Nós sabemos que qualquer trabalho de auditoria, o mais difícil é identificar a causa do problema. Às vezes a gente identifica o fato, mas por que de fato aquilo está acontecendo, né? Então, fazer recomendações de caráter estruturante é uma situação que requer capacidade técnica, diálogo com gestores públicos, né? Você tem que entender da política pública, né? Então, como é que você faz uma recomendação de caráter estruturante? Você não audita o que você não conhece. Então, você tem que conhecer a política pública. Então, pessoal, dessas, muitos estão presos, alguns já foram condenados por crime de improbidade administrativa, mas ainda carece de melhoria, né? Carece de uma justiça mais célere, né? Muitos também não foram condenados. Então, nós temos essa dicotomia, né? A gente aponta em determinadas situações, mas tem que ter todo o amplo do direito de defesa, como qualquer país democrático, mas a gente acha que isso poderia ser mais célere, mais rápido, né? Essa avaliação é a avaliação mais tradicional que nós fazemos, né? É aquela que nós elaboramos a auditoria anual de contas para encaminhamento à Corte de Contas para julgamento, aquelas 600 unidades que eu falei para os senhores. Então, essa já tem um rito, já tem uma forma mais sedimentada, é uma auditoria mais clássica. O que nós estamos tentando de aprimoramento é avaliar, obviamente, as áreas mais importantes daquelas instituições. Ou seja, você tem que entrar nas áreas finalísticas dos órgãos, né? Eu não tenho que fazer o controle meramente formal, o controle meramente legalista, né? Eu tenho que entrar nas áreas de negócio, eu tenho que detectar os possíveis riscos daquela instituição, inclusive risco de imagem, né? Essa semana mesmo estive com um alto representante de um banco, de uma instituição financeira, e que, eventualmente, aquele dado, materialmente, ele não era muito relevante, mas o risco de imagem para a instituição financeira era muito grande, né? Se uma informação daquela, se um fato daquele ocorre, a instituição financeira pode perder muito, não que ela seja materialmente relevante, mas o risco de imagem associado a essas atividades, ela requer um grau de profissionalismo muito grande, né? Então, essas auditorias, o que nós estamos tentando incrementar, não é fácil, né? Para vocês terem uma ideia, as instituições financeiras do Brasil, as públicas, né? Ela tem o próprio sistema, o controle interno, a auditoria interna dela, né? A principal instituição financeira do país, o Banco do Brasil, ele tem cerca de 300 auditores, né? A minha equipe, para acompanhar
o Banco do Brasil são 5 auditores, né? Então, não é fácil, a gente tem que interagir muito, tem que fazer planejamentos, né? E atacar aquilo que é relevante, né? Isso aí são as quantidades de auditoria que nós realizamos. Por que que teve esse decréscimo? É porque antes nós íamos em tudo e acabávamos que não fazia nada. Então, nesse rotacionamento, eu tenho condições de agregar maior valor à gestão. Ela não sabe em qual ano nós iremos fazer auditoria. Então, tem um senso de fiscalização ainda. Ela está no nosso radar. Mas o fato de você fazer o rotacionamento, eu posso aprofundar os exames em determinadas instituições. Esse foi o ganho que nós tivemos com essa diminuição. Isso começou a partir ali de 2009. Então, nós estamos diminuindo a quantidade, mas estamos melhorando a qualidade das auditorias. Nós também fazemos, e essa é especificamente da minha área, a organização da prestação de conta do Presidente da República. Então, compete à Controladoria Geral da União organizar toda a prestação de conta da Presidente da República para ser encaminhada à Corte de Contas e, posteriormente, ao Congresso Nacional para julgamento. Vocês têm observado que o ano de 2014 foi o primeiro ano que as contas foram rejeitadas no parecer prévio da Corte de Contas do governo brasileiro. Desculpe, é a segunda vez. A outra, eu acho que foi na década de 30. Então, teve fatos relevantes que ocorreram no exercício de 2014 que levaram à opinião da Corte de Contas, no parecer prévio, pela rejeição das contas. Enfim, é um trabalho também que requer muita articulação com todos os órgãos. A CGU tem que... Nós também fazemos avaliações para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, temos que analisar a dívida pública, temos que analisar os haveres da União. Então, é um trabalho que exige capacitação técnica e especializada para que a gente possa cumprir o nosso papel institucional. Então, esses são os objetivos, porque ela se encontra estruturada, né? Teve um momento, da primeira vez que eu já estou há 20 anos já na Controladoria Geral da União, né? Não parece, mas já tem 20 anos que eu estou lá. Teve um momento que a prestação de conta era um pouco faz de conta. Você apresentava 20 volumes de prestação de conta. Então, não servia para nada. Então, aquilo que eu mostrei para os senhores, né, a gente tentou colocar em um volume específico e trabalhar os dados eletronicamente, né? E a tendência nossa para esse ano, a gente está fazendo uma nova mudança para que, de fato, a prestação de conta traga uma linguagem cidadã para que o povo possa reconhecer o país na prestação de conta. Hoje, de fato, ela precisa melhorar. Um cidadão comum não consegue enxergar essa prestação de conta. Fica muito, a gente costuma dizer, o tequinês lá no Brasil, né? Muito técnico os termos, que acaba que ninguém consegue olhar para a prestação de contas, né? E, de tudo isso que nós fazemos, nós implementamos um mecanismo de como medir esses resultados, né? Como que se faz para medir a atuação do controle interno? Obviamente, gente, que isso não é aquela análise muito curta, né? Ou seja, o orçamento da CGU é 900 milhões por ano e eu retornei 1 bilhão por ano. Não é só isso. Nós estamos começando, mas esse primeiro quesito ele é importante ter, né? Quanto de fato a gente custa e quanto, de alguma forma, a gente está evitando ou a gente está melhorando a gestão pública, né? Então, a CGU, ela começou a ela criou 2 categorias de benefícios. Aqueles benefícios monetáveis, que você consegue monetarizar, e os benefícios de mudança, de aprimoramento da gestão pública. Exemplo, você identificou que você precisaria clarificar melhor o normativo, a CGU recomendou uma alteração de uma norma por um órgão para melhorar a política pública e ele promoveu essa alteração legislativa. Então, a CGU contabiliza isso como um benefício não financeiro, foi um aprimoramento da política pública. Então, nós tiramos essas 2 categorias. Então, do que nós começamos a medir, em 2012, e aí o nosso critério é evitar ou o recurso retornar aos cofres públicos. Ou seja,
o apontamento do prejuízo por si só, nós não contabilizamos. Nós só contabilizamos aquilo que nós evitamos. Exemplo clássico que nós temos, folha de pagamento da Administração Pública Federal. Tá certo? Né? Eu, Gustavo, recebi uma indenização indevida. Nós temos trilhas de auditoria utilizando ferramentas de tecnologia da informação. Não tem como mais fazer auditoria sem usar a tecnologia da informação. É isso? E em determinadas situações, ao invés de amostra, nós fazemos censo, né? Que é o melhor dos mundos para a opinião da auditoria. Então, a CGU detectou aquele recebimento indevido do Gustavo, primeira que ela manda, cessar o pagamento. Se o órgão cessar o pagamento, a CGU vai contabilizar como benefício financeiro. Qual é a regra de cálculo? Obviamente que eu não vou contabilizar isso para o resto da vida funcional daquele servidor. A gente limita no prazo de 5 anos. Se a CGU não tivesse intervido, a gente admite que aquele servidor receberia por 5 anos indevidamente aquele valor. Aí a gente contabiliza, faz a prospecção para 5 anos. E a outra parte? Obviamente que se eu identifiquei aquele prejuízo ali, o anterior ele também recebeu indevidamente. Então a CGU manda descontar em folha de pagamento e na medida em que ele vai descontando, a CGU vai contabilizando. Então o benefício financeiro para nós lá é o efetivo. Eu evitei ou o retornou. Ok? Prejuízo sem devolução a gente não contabiliza. Em torno de prejuízo sem devolução, até 2015 são 15 bilhões de reais. Em torno de dólar, está R$4 o dólar, né? Ou seja, 4 bilhões de dólares, mais ou menos, aí, de prejuízo que nós identificamos que até agora não retornou aos cofres públicos. Ou seja, nós falamos lá que é um pouco a autópsia, né? A CGU ela quer fazer biópsia, é que ela quer se antecipar, não evitar que o dinheiro seja aplicado indevidamente. Nas áreas de ações disciplinar, que é também aquela linha desvio de conduta, apuração disciplinar. Então, nós temos lá uma área correcional, né, que ela é um órgão central. Cada órgão tem que fazer as suas apurações. Na medida em que tem uma autoridade relevante, tem um gestor relevante, que foi pego em desvio de conduta, quem faz a apuração dessa aspecto correcional é a CGU. Então, a CGU avoca o processo nos casos mais relevantes de desvio de conduta. Nos casos menos relevantes, quem faz a apuração é o próprio órgão e a CGU só monitora no Sistema Único, o Sistema Único de Corregedoria, que nós temos acesso a todos os dados. Tá? Nesse trabalho da CGU, esse dado eu não queria apresentar, mas infelizmente eu tenho que apresentar, né? De 2003 a 2015, foram, né, expulsos da administração pública 5.536 servidores públicos por desvio de conduta. E o pior de tudo, o principal elemento, atos de corrupção, que representa mais da metade dos casos. Né? Infelizmente é um dado que a gente não queria apresentar. Né? Nós temos também o outro aspecto, aquele aspecto do servidor público e agora da empresa que, de alguma forma, contribuiu para aquele ato de corrupção. Também a CGU ela tem um papel também de órgão central, ela pode avocar apurações e também monitora a aplicação dessas sanções em cada ministério. Um sistema também centralizado de monitoramento. Dependendo do caso, e vocês devem estar, conhecem muito bem a chamada Operação Lava Jato, né? Talvez vocês devem ter ouvido no noticiário. Então, são inúmeras empresas, a CGU está apurando, tem 27 processos abertos, praticamente, contra as empresas dessa operação. Né? Então, em alguns casos, nós avocamos também. Desse trabalho, vou passar rapidamente, então, assim, nós lançamos todos os nomes, esse portal, que eu vou até falar para os senhores, a gente controla, é a CGU que mantém o portal. Então, você tem a empresa que foi sancionada, o tipo de sanção, o prazo que ela está suspensa, o órgão sancionador, a origem daquela empresa e a fonte de informação. A gente coloca quem foi e por que foi aplicado. Até os dados, se eu não me engano, são de outubro, nós temos no cadastro 6.695 empresas
impostas 600 mil sanções a 4 mil empresas, tá? E pessoas físicas também. Então, a população conhece transparência total. Quem quiser saber, e essas empresas ficam impedidas de contratar com a administração pública. Ações de ouvidoria, é um aspecto também que nós temos lá, nós somos órgão central de ouvidoria, então a gente orienta, é um cadastro mais central, não vou falar muito disso, que meu tempo já passou. E tem agora também a questões de ações de transparência e prevenção, naquilo que eu coloquei para os senhores. Nós acreditamos que sem prevenção e transparência, dificilmente podemos mitigar o combate à corrupção. Então, nós temos que ser transparentes, né? Temos que ser transparentes. E um dos requisitos que a prestação de contas não foi rejeitada ainda foi algumas questões relacionadas a passivos ocultos nos nossos balanços, né? Então, ou seja, o governo brasileiro precisa melhorar ainda na questão da transparência pública. Mas já fizemos várias ações. E eu tenho o privilégio de ter participado do programa que implantou o Portal da Transparência do governo brasileiro, né? Isso foi no exercício de 2004, né? Foi eu com a equipe de 5 colegas, né? Fomos nomeados para essa questão. Como eu conhecia muito o sistema de contabilidade e finanças do governo federal, então fui alocado nessa área. Então, eu tive o privilégio. Pessoal, os dados, por exemplo, hoje eu estou aqui recebendo diária. Se vocês consultarem, a diária que eu recebi e a passagem que eu recebi está no Portal da Transparência. Ele funciona on-line, a gente brinca lá, né? Online não. São os dados do dia anterior, tá? Então, emitir uma ordem bancária, que é a parte financeira, vai estar publicado no Portal da Transparência. Qualquer um pode acessar sem senha, sem trava nenhuma, ok? Nós aqui temos também todas as informações do orçamento que vocês podem ter. Nós temos também o salário dos servidores públicos, todos estão aqui. Se vocês quiserem pesquisar meu salário, vocês podem entrar, José Gustavo Lopes Oriz, botar o nome que vai aparecer o quanto eu ganho da administração pública federal. Ok? Todos, sem exceção, obviamente, gente, que eu estou falando do Poder Executivo Federal, né? A área de atuação da CGU. E aí, é um caso de sucesso, né? Você tem os dados, o volume de transações, nós já chegamos a 2,07 bilhões de transações. Todas as transações financeiras, empenho, pagamento, lançamento contábil, estão registrados ali. Temos, em média, né, 1 milhão de acessos ao sistema por ano, né? Então, é muito consultado e nós ganhamos esses 2 prêmios internacionais em função desse Portal da Transparência. Lei de acesso à informação, a questão da transparência pública. Então, também é a CGU responsável pela implementação da lei no âmbito do Poder Executivo Federal. É um caso de sucesso também, e também temos o papel de cooperar com os entes subnacionais, que é a última linha de atuação ali, tá certo? É um caso de sucesso por causa desses números, ok? Nós temos lá, né, um percentual muito pequeno de não aceitação. Nós temos um tempo médio de resposta, entendemos, razoáveis, né? Nós temos, em média, 30 dias, o tempo de resposta está em 13, no exercício 2015 está em 10, e são muitos pedidos, né? São 309 mil pedidos de acesso à informação. Então, nós entendemos que foi um caso de sucesso a implementação no âmbito do Poder Executivo Federal. Temos que melhorar muito no âmbito dos entes subnacionais e nos outros esferas de poder. E, aqui que eu vou deixar assim, mais um recado, o nosso desafio para esse exercício, que é a Lei Anticorrupção, a lei recente, em que a CGU também tem o protagonismo de ser o órgão responsável pela sua aplicação no âmbito do Poder Executivo Federal, tá certo? O nosso problema foi começar pelo pior caso, né? Então, a lei ela foi debatida há vários anos, a CGU participou ativamente da elaboração, mas nós pegamos, a gente costuma dizer que nós pegamos uma Ferrari, ao invés de pegar um Fusca dos anos 90 lá do nosso país, né? Então, extremamente complexo, a empresa, uma das maiores empresas da América Latina de construção civil envolvida, né? Você, para conversar, eu
tenho contato com alguns dos colegas, né? Obviamente, tudo em sigilo, não sei informação nenhuma, porque eu não estou em nenhuma comissão, tudo sigilo. Então, eu só vejo a hora que ele chega, e quando eu chego ele já está lá, e quando sai ele continua lá. Então, o tanto que ele está trabalhando, o tanto que ele tem que se especializar, né? Você fazer análise de aplicação de penalidade, de multa, quanto do faturamento da empresa. Então, é o nosso desafio para os próximos anos, a implementação efetiva da lei de combate à corrupção. Por quê? Porque ela é um paradigma. Antes a empresa só tinha aspectos administrativos, agora, de fato, você pode entrar onde que vai fazer com que as coisas mudam, que é na parte financeira da empresa, né? Vai reconhecer. Se não reconhecer, fica impedida de licitar. Se reconhecer, faz o acordo de leniência, recolhe o que fez, desviou, tá certo? Então, eu acho que é um mecanismo importante que nós temos que ter. Por quê, pessoal? Por trás do desvio, tem uma empresa que emprega milhares de trabalhadores. Então, a ideia é de que tire a pessoa da administração, quem quer que seja, e mantenha os empregos. Isso é um pouco da dicotomia, isso não é fácil. Até para a população em geral, é difícil ver essa divergência, né? Até em alguns momentos botar em xeque o acordo de leniência, né? Mas como é que uma empresa frauda e, ao mesmo tempo, ela vai continuar celebrando com a administração pública? Mas ela tem que reconhecer, tem que devolver, e tem alguns outros critérios em função do tempo, vai ficar para um outro momento. Eu agradeço imensamente e vou estar à disposição aqui também amanhã para a troca de informações, e fico à disposição a qualquer momento para a troca de e-mails, se vocês precisarem de alguma informação, e também passar informações que serão bastante oportunas para o desenvolvimento do nosso trabalho. Muitas graças. Muy buenos días. Bueno, como siempre, a los más pequeños nos dejan atrás. Me toca la difícil tarea de superar a dos países grandiosos, los más grandes de América del Sur. No, el más. El quinto más grande. Bueno, yo vengo de Paraguay. Es un país mediterráneo. Para los que no lo conocen, está en el centro de la América del Sur, le dicen el corazón de América. Tenemos unas diapositivas que muestran todo lo que tenemos, y lo mucho que tenemos es agua dulce, es lo que más hay. Hoy día somos la mirada del mundo por tener energía eléctrica limpia. Solo consumimos el 13% de lo que produce la represa de Itaipú, el resto está a la venta. Y tenemos también la represa de Yacyretá con la Argentina, Itaipú con el Brasil, nuestro gran socio en ese emprendimiento, el más grande del mundo también. Los agronegocios hoy día son también el foco de la atención para la gente que desea invertir en Paraguay. Estamos con el 6º lugar de exportación de carne, creo que en eso también estamos superando, y la soja. Y, como les decía, la riqueza en agua dulce. En primer lugar, yo tengo que agradecerle a Carmen, como gran gestora de la Auditoría Interna de la Nación de la República Oriental del Uruguay, esta invitación que me hizo para venir a hablar de un tema que al final siempre es enriquecedor para todos, porque contarnos experiencias entre auditores de gobierno siempre enriquecen en el sentido de ver
qué estamos haciendo bien o qué podemos imitar de la experiencia ajena. Transferirnos técnicas, que es lo que el Grupo Reoxy nos ha dado la oportunidad de transferirnos herramientas, técnicas, ver un poco qué hace el otro, hacia dónde enfocarnos o despertarnos y decir, bueno, esto yo no lo estoy haciendo, debería hacerlo. Y creo que es un día muy importante, porque 100 años no cumple cualquiera. Es muy importante haber tenido ese proceso natural de cualquier órgano de control, de pasar de un rol a otro, de reciclarnos permanentemente. Yo les felicito en este día tan grato y quiero también entregar un presente para tratar de igualar a mi antecesor argentino, un recuerdo y un saludo fraternal de la Auditoría General del Ejecutivo para la Auditoría Interna de la Nación y saludarles a todos los auditores que componen esta institución tan prestigiosa. Muchísimas gracias. Ah, bueno. La foto. Una colección. Bueno, me toca decirles, contarles un poco la experiencia paraguaya en lo que hace al control interno. En realidad nosotros no llegamos ni siquiera a la mitad de los 100 años de ustedes. Estamos en los 15 años, porque verdaderamente la auditoría interna en Paraguay tuvo su nacimiento en el año 99 con la nueva Ley Financiera de la Nación. Más antes teníamos una ley de 1909, se llamaba Ley de Organización Administrativa, donde el contador era la figura central y todopoderosa de las administraciones públicas. Luego estaba en segundo grado el girador, que era el que hacía los cheques y pagaba. Pagaba sueldo, pagaba proveedores, pagaba a todo el mundo. Entonces, esas dos figuras centralizaban todo, compras, custodia, pagos, todo lo que tenía que ver con el movimiento financiero, porque en realidad la administración pública en ese entonces era una simple ejecución presupuestaria. Y en función a eso, los controles eran prácticamente nulos de parte de lo que fuera un órgano de control interno que no existía. Hacían controles de documentación, hacían rendición de cuentas, que la rendición de cuentas controlaba nuevamente el contador. Entonces, todo giraba en torno a lo que era la ejecución presupuestaria. Es más, el balance no existía en las instituciones públicas de Paraguay hasta 2003. Cuando los gremios de contadores propusieron que cada institución tenga un balance, un estado financiero. Entonces, fíjense qué preponderante la figura del contador. No existía otra. Bueno, todo eso favorecía a la gran corrupción que hubo en nuestros países. Y gracias a Dios que no fuimos solos en eso. Porque el girador el 31 de diciembre llamaba a las empresas amigas y le decía, tráeme 3 presupuestos, tráeme tu factura, que me sobra un saldo y te doy. Y así funcionaba la cuestión. Y si uno no tenía un amigo girador o contador de una institución, no le vendía al Estado nada, absolutamente nada, aunque se tratara de agua. Entonces, así se desarrolló esto. Apareció una ley de presupuesto, la ley del año 68, pero finalmente trataba otra vez de lo que era un proceso presupuestario, formalizó y amplió un poco más, describió más lo que era ese proceso presupuestario, pero en ningún lado aparecía la figura del control interno ni del auditor interno como evaluador y fortalecedor de ese control. En la década del 90 al 2000
aparecen requisitos de organismos financiadores multilaterales de crédito en Paraguay donde sugieren ampliar la visión de lo que era la administración financiera del Estado. Para ello exigen que se conformen marcos legales, procesos y la figura del control. Todo ello tendiente a mantener o fortalecer la democracia. Entonces, basado en esas premisas, aparece lo que es la Ley de Administración Financiera del Estado. En esa ley se define claramente los tipos de control que tienen que existir. Ya en la Constitución se definió el rol de la Contraloría, que es un control externo y es global, es a todas las instituciones del Estado, incluyendo municipios. Y el control interno define el control interno en sí como un conjunto de normas y procedimientos que el administrador debe establecer en cada unidad, institución del Estado. Y la figura del auditor como evaluador y para fortalecer ese control interno. Por otro lado, tenemos los típicos controles que existen. En la Constitución se establece el control social. Hoy día está muy fortalecido con las leyes de transparencia, que también han creado todo un terremoto en Paraguay en este año al sancionarse la ley de transparencia. El pueblo ejerció efectivamente ese rol y empezó con la publicación, la obligatoriedad de publicar los sueldos y beneficios de los funcionarios en los portales de cada institución. Eso desató todo un terremoto, como les decía, porque empezaron a notar los ciudadanos que en el Congreso y en instituciones públicas existían dobles, triples y quíntuples sueldos, beneficios. Después ya empezaron a encontrar parientes y fue una diversión de 6 meses el tema de las planillas de sueldos. También en ese interín encuentran en la Contraloría General de la República, que es el órgano máximo, encuentran también ilegalidades de ese tipo. Cae el contralor, cae la subcontralora y bueno, ahora los chicos están divertidos en la universidad. Fueron a la universidad, encontraron en los portales de las universidades profesores que no existen, extensionistas, una serie de cosas. Hoy las universidades están sin dar clase. Tenemos 13 decanos destituidos, el rector de la Universidad Nacional en la cárcel, un decano en la cárcel, una secretaria en la cárcel. Hay un chiste que dice que se abrió una universidad en el penal de Tacumbó. Bueno, así nos va, pero son sufrimientos necesarios a la transparencia. La ley de transparencia trajo todo este terremoto en Paraguay y están allí, muy divertidos. Existe un control político que tiene también el Parlamento, la potestad de exigir a los funcionarios públicos detalles, dar información, convocarlos para que rindan cuenta de algún tema que a ellos les interese. Y el control de la legalidad que efectúa la Contraloría General de la República, una institución grandiosa con un presupuesto grandioso. Por otro lado, el control interno, con la obligación de las autoridades de cada institución de establecerlo, y la Auditoría General del Poder Ejecutivo y las auditorías internas institucionales que ejercen un rol preponderante en la evaluación y control de ese sistema. En realidad, el tema principal del cual les voy a hablar es presentarles los mecanismos de control interno que tiene el Estado paraguayo. El control interno se fortaleció y se instituyó mediante la Ley de la Administración Financiera, en primer lugar, porque esa misma ley define un sistema informatizado basado en la centralización normativa
y descentralización operativa de un sistema que está totalmente interconectado. Entonces, los administradores realizan la ejecución financiera a través del sistema y Hacienda controla, emite normativas y hace el monitoreo de esa ejecución. Es un sistema muy novedoso, muy moderno. Para su época fue revolucionario porque todo el mundo tuvo que conectarse a eso. Llevó un proceso largo de varios años, pero siempre la presión mejor es no darle fondos. Entonces, la institución que no se conectaba no recibía su presupuesto. Y eso fue rápido. En 5 años todo el mundo estuvo conectado. Por otro lado, la otra herramienta potente es la Ley de Contrataciones Públicas con su correspondiente portal, que es también un sistema que permite hacer las contrataciones públicas bajo un sistema electrónico que está supervisado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que tiene facultades normativas y de supervisión incluso. Si ven que alguna contratación no está de acuerdo a las reglas, ellos tienen la potestad de paralizarla, suspenderla, hasta que se cambie. Y la última herramienta que incorporamos y a la cual nos dedicamos los auditores se llama MESIP, que es un mecanismo estándar de control interno que contiene un conjunto de componentes y estándares que nos permiten implantar en cada institución el control interno. Siguiendo este mecanismo, cualquier institución puede tener un control interno sin descuidar ningún aspecto. Los auditores lo que hacemos con esto es evaluar y capacitar sobre esa herramienta. Y es obligatoria, está por un decreto. Entonces, también existe en nuestro portal, que ustedes pueden ver, AGPE, GOBPI, pueden ver cómo evoluciona este MESIP, se llama el Mecanismo Estándar de Control Interno, que calificamos cada semestre. Y ahí vemos cómo cada institución va evolucionando en su implementación. Hoy día estamos detrás de una ley de control interno para justamente sancionar a las entidades que no están cuidando o implementando el control interno. El mayor daño que se le puede hacer a una institución es no implementar el control interno o destruirlo ya implementado. Y eso se da en cada cambio de gobierno. Cada 5 años ocurre eso. Viene un jerarca, no le gusta el sistema que está, un software caro que compró y dice, no, este no sirve, tira, viene otro, el del amigo, empieza de nuevo. Entonces, estamos siempre con un paso adelante y 2 para atrás. Lo que buscamos con esta ley es afianzar y castigar ese tipo de arbitrariedades, sobre todo para empujar y consolidar un sistema de control interno que mantenga a la institución con sus procedimientos y su forma operativa, de manera a generar procesos previsibles siempre. Como les decía, la herramienta, la ley de administración financiera definió un sistema de administración de recursos del Estado como un SIAF, un sistema de administración financiera, un sistema SIABIS de registro de bienes y servicios y un SINAR, que es el que controla todo el movimiento del personal, las categorías, las remuneraciones, las altas y bajas. El SIAF, a su vez, se compone de módulos que van desde la programación hasta la contabilidad. Entonces, todos están interconectados e impactan en lo que es el presupuesto de cada entidad. No se puede salir de eso y hay que operar con esto porque de otra manera no se puede. Lo que permite esta ley es gestionar, programar, gestionar, evaluar y controlar. Nos da las reglas, nos da los mecanismos y nos da la herramienta que es el sistema. Como les decía, el SIAF permite
realizar todas las etapas del proceso presupuestario, del proceso de registro y control, y está interconectado en lo que ven aquí, que es el módulo de contrataciones públicas. Si uno hizo todo el proceso de la contratación, puede pagar. De lo contrario, no, porque ahí le dan un código presupuestario. Entonces, como ven, es integrado. Esto se opera desde cada entidad, cada operativo tiene prioridades de acceso y opera. Pero el sistema está siendo monitoreado desde el Ministerio de Hacienda y en el caso de contrataciones públicas desde la Dirección de Contrataciones Públicas. Estos elementos son en los resultados, vemos que vinieron a constituir en un freno importante a la corrupción. Ya no más lo de las facturas que llegaban en diciembre, ya no más contratación de personal que no venía o que no figuraba en las planillas o dinero que podía pagarse sin estar registrado. Todo esto integra y todo esto responde a un orden. Entonces, los índices de corrupción en esa área, la corrupción siempre se desplaza, no crean que se va, siempre se desplaza, pero ya a nivel central y descentralizadas no se ve ese nivel de corrupción que existía antes en estas áreas. Hoy día la corrupción va a donde no existe esto, que son los municipios. Allí es donde tenemos problemas porque la ley de municipios también les da bastante autonomía. Ellos no se ciñen al régimen de contrataciones públicas, solamente están a título informativo. Contratan, hacen todo y después le informan. Tampoco están conectados al sistema CIAF, que es el sistema de ejecución presupuestaria y contable. Entonces hay como una discrecionalidad muy importante. Y ese es el problema más importante que tiene hoy Paraguay, porque todos los recursos provenientes de la energía eléctrica se están destinando al desarrollo de las regiones que son los municipios. Y es ahí donde se requiere tener buen control, buena ejecución y que le llegue a la gente lo que es ese recurso. Como ya los grandes me llevaron mi tiempo, voy a pasar. El MESIP, como les decía, es un mecanismo, un modelo estándar de control interno. Es un modelo, pero es obligatoria su aplicación. Nos da estructuras, conceptos, metodologías para diseñar y desarrollar un buen control interno, un buen sistema de control interno. Cada institución adapta de acuerdo a lo que es su tamaño, de acuerdo a lo que es su operativa. Permite porque es una herramienta flexible. Entonces, el modelo nos proporciona tres partes. Una parte que es de orden estratégico, donde está todo lo que es el objetivo de la institución, los principios, políticas y estrategias. Como decía acá el colega Daniel Reposo, sin un plan estratégico ninguna institución puede funcionar. Están las partes de orden operacional que se reúnen las que nos dan procesos, procedimientos, recursos, información, comunicación. Ustedes van a identificar dentro de estos elementos lo que es el COSO, porque el MESIP finalmente es una herramienta creada con el COSO más calidad. Entonces se incorporó todo en una y nos da los estándares necesarios. Y las partes de orden evaluativo, donde tenemos la verificación y evaluación permanente, basada en el autocontrol y la evaluación siempre. Eso se lleva a cabo a través de la promulgación de principios éticos, código de buen gobierno, todo lo que garantice una buena gestión administrativa, pero con la comunicación. En todos los estándares que se desarrollan, el aspecto comunicacional es muy gravitante.
todo debe ser socializado. Desde el funcionario que tiene un rol operativo alejado, digamos, de lo que es la alta gerencia, hasta el más alto funcionario debería conocer todo. Y aquí tenemos la estructura donde se ven las tres partes bien nítidas, con los componentes que son los azules, que se desarrollan a su vez en estándares. Como les decía, ahí ven los componentes del COSO sumado a lo que es comunicación, evaluación, tenemos todo lo que signifique promulgación de normas. A su vez también le agregamos, desarrollamos este año una columna más donde están los documentos que evidencian para uso del auditor ya, los documentos que evidencian el cumplimiento de cada estándar de manera a poder calificarlo, y cada documento tiene un valor en puntaje, entonces las reglas son claras. No hay posibilidad de equivocarse cuando uno califica. Uy, dejó de funcionar. Bueno, entonces les decía, esto nos da todas las etapas del ciclo de la gestión. El MESIP ayuda a planear el diseño, planear, hacer, verificar, actuar y sigue la gestión. Está en constante evolución. También se definen dentro de esto los roles. Hay responsables de llevar a cabo la implementación del control interno. Todo esto documentado de manera que exista el compromiso y se realice la tarea. Y al último, la responsabilidad de la auditoría interna en evaluar y hacer el seguimiento de esta implementación del modelo. Bueno, para hablar un poco de lo que es la auditoría interna en Paraguay, les decía que la ley 1535 del año 99 fue la que nos dio el nacimiento. Nosotros tenemos 15 años, porque en el año 2000 se creó el decreto de la Auditoría del Poder Ejecutivo, donde nos da el rol de auditoría financiera y auditoría de gestión. Hoy con los avances que tenemos, los desafíos y el giro de lo que es el servicio del Estado como proveedor de bienes y servicios a la población, nos estamos dando cuenta de que ya no queda en financiera y de gestión. Debemos avanzar, ayornarnos y crear otros tipos de unidades especializadas, multidisciplinarias. Ya la auditoría no es más del contador. Ya tenemos ingenieros, ya tenemos trabajadores sociales, gente que pueda hacer trabajos de evaluación de programas sociales, auditoría de obras. El Estado brinda todos esos servicios y el mayor dinero a veces está en esos servicios. Entonces el auditor tiene que estar preparado para enfrentar ese tipo de desafíos en su trabajo. En un artículo de la ley define lo que es la auditoría interna, y en otro artículo de la ley le da la potestad a la auditoría del Poder Ejecutivo de ser el órgano normativo y técnico. Y en un apéndice dice, y realizará también auditorías a pedido del Poder Ejecutivo. Eso significa que si un ministro pide una auditoría o el presidente de la República nos pide, tenemos que ir a hacer a cualquier entidad del Poder Ejecutivo. Ese es nuestro ámbito. Y por otro lado, supervisar y velar porque las técnicas de los auditores internos de cada institución, que son 120 en total, entonces tengan todas las herramientas para poder desarrollar adecuadamente su trabajo. Independientemente a que tenemos que evaluarlos permanentemente. Para eso tenemos dividido en áreas misionales y calificarlos. Tenemos que saber cómo es el equipo de cada entidad.
haciendo un promedio de todas las entidades con el equipo de cada una, tenemos la responsabilidad de evaluar 500 auditores aproximadamente, darle las técnicas, monitorear sus trabajos, hacer trabajos conjuntos de manera también a que haya una retroalimentación con la Auditoría General y tener un mapa de cómo está cada institución, porque si el presidente pregunta, tenemos que responder a esa pregunta. La Dirección de Planificación se encarga de hacer las evaluaciones a los auditores y de autorizar la incorporación de auditores en cada entidad que por norma, por decreto, cada ministro debe solicitar si este auditor reúne el perfil o no, porque deseo nombrarlo. Nosotros le decimos sí, reúne el perfil, puede nombrar. Entonces, hay también un perfil del auditor que está definido. Por otro lado, tenemos la Dirección General de Control Interno, que es la encargada de trabajar con los auditores internos y también la de realizar auditorías. La de monitoreo y seguimiento tiene una herramienta formidable, un tablero de control en donde confluyen todas las observaciones de la Contraloría General y de otras auditorías, sea cual fuere. Todos los hallazgos se cargan allí y se le convoca a la entidad a presentar un plan de mejoramiento. Esa entidad asiste con su equipo, contador, lo que fuera, según el área, y proponen un plan de mejoramiento y el tiempo en que van a cumplirlo. Desde ahí ese tablero empieza a funcionar. El tablero se enciende en el ministro de esa área, se enciende en el gabinete civil del presidente de la República, se enciende en mi computadora, se enciende en el auditor interno de esa institución. Las alertas, cuando vence el plazo y la entidad no cargó su mejoramiento con las evidencias. Entonces, una vez que carga, la Auditoría General va a revisar si eso está bien, in situ. Ya es in situ, no solo a través del tablero. Hasta hoy esta herramienta nos permitió levantar hallazgos que estaban desde 2006 sin haberse mejorado nada, y eran hallazgos a lo mejor de conciliaciones, asientos de ajuste o alguna cosa así, que no avanzaban, nunca nadie tocaba. Entonces eso permitió que se avance y se limpie lo anterior. Y por otro lado tenemos lo más nuevo que fue creado en 2014, la auditoría forense. Es una nueva rama que fue desarrollada, lastimosamente hoy no les puedo proyectar y contar qué es, porque todos pensamos forense, decimos y creemos que es un muerto, que hay que levantar. Pero no es así. A mí me ayudó mucho la auditoría forense a clarificar cuando los hallazgos cruzan el límite entre lo legal y lo ilegal, o lo de control interno simplemente a lo ilegal. Y clarifica muy bien y fue como un clamor, para darle satisfacción a un clamor de fiscales, porque los casos que se levantaban y la Contraloría enviaba a la Fiscalía morían allí por falta de pruebas, no habían pruebas suficientes, entonces los casos no podían avanzar. Con esto se cree que se va a ayudar muchísimo a la investigación de los casos que constituyen violación a las leyes. De ahí que la auditoría forense tuvo un desarrollo formidable. Tenemos un manual que está publicado en la página del REOCSI. Ustedes pueden verlo eso a través de sigem.gov.ar, entrando en el área de REOCSI, donde tenemos también nuestra plataforma, y allí levantamos lo que es auditoría forense y creo que una presentación de forense también. Por otro lado, aparte de las áreas misionales, nosotros tenemos áreas de apoyo, somos 75 nada más, una pequeña institución que tiene apenas $1 millón de presupuesto para hacer viajes constantes al interior, para darle sueldos y gratificaciones a los funcionarios. O sea, creo que es poco, pero bueno, en algún momento alguna autoridad parlamentaria va a considerar que hay que apoyar al control. Tienen allí
cualquier información que yo les pueda suministrar, si es que tienen algún tema que consultar, les dejo mi información. Y les digo Awuyé en guaraní, muchas gracias. Y si tienen preguntas también. La presentación. Un pequeño recuerdo también para que se lleven. Aquí estamos en Navidad, todos nos damos regalos. Gracias por todo. Una foto ahí. Ahí